Mi invitada de hoy es Teresa Riesgo, ingeniera industrial, catedrática de Tecnología Electrónica en la Politécnica de Madrid y desde 2020 es la secretaria general de Innovación en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hoy vamos a hablar de la innovación como modelo evolutivo, de la importancia de los semiconductores, de la guerra por los chips de última generación, del día a día en un ministerio y mucho más. Pero antes de continuar, déjame recordarte que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com, recibirás, además de los episodios, una selección de los libros y podcasts que he leído y escuchado durante el último mes. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. Soy Jon Colasmons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y, sobre todo, grandes aprendizajes. Vamos a empezar con una definición de Matt Ridley, donde compara inventar con innovar. Ridley es el autor de libros como Claves de la Innovación, Genoma o The Evolution of Everything. Inventar es desarrollar un prototipo de un nuevo dispositivo o una nueva práctica social. La innovación es el negocio de convertir un nuevo dispositivo en algo práctico, asequible y confiable que la gente quiera usar y adquirir. Es el proceso de reducir el precio, es el proceso de aumentar la fiabilidad y la eficiencia del dispositivo. Y es el proceso de persuadir a otras personas para que también lo adopten. Bueno, efectivamente la innovación tiene, esto de la definición de la innovación tiene una cierta discusión, ¿no? Hay una definición oficial, vamos a llamar, que es la de la OCDE, que la va completando cada año en cada nueva versión que utiliza del manual de Oslo, que es el manual que define los indicadores de innovación y que por supuesto no me sé porque es muy larga y bastante complicada. Así que yo siempre utilizo una definición que hizo la Fundación Cotec, que es una fundación dedicada a estos temas de innovación, que dice que la innovación es todo cambio, no siempre tecnológico, basado en el conocimiento, no siempre científico, que genera valor, no siempre económico. Así que podemos encontrar innovación en algo nuevo que responde a un conocimiento, pues puede ser propio de la experiencia de quien lo propone y que genera un cambio, una mejora, un beneficio social, por ejemplo. Pero también, por supuesto, toda esa innovación tecnológica que sí está basada en conocimiento científico y que sí es un cambio tecnológico, ¿no? Y genera un valor de mercado en muchos casos. Me parecía interesante la idea de qué es más importante, la idea o la ejecución, ¿no? Entonces, Edison decía algo así como que el proceso de innovar era 1% inspiración y 99% transpiración, o perspiration en inglés. Y al final quería preguntarte entre 1 y 10, ¿tú qué puntuación le darías a la idea y a la ejecución? Yo creo que las ideas no solo hay una idea, seguramente en un proceso innovador, sino que es una consecución de ideas. Si hablamos de que es algo basado en un invento, por ejemplo, creo que en España tenemos la experiencia de que generamos muchos inventos o muchos elementos nuevos que luego nos cuesta mucho llevar al mercado, que es el perspiration, ¿no? Y ese perspiration creo que en este caso es muy, muy importante. Nosotros en el Ministerio muchas veces también acuñamos términos en los que decimos en este proceso de innovación necesitamos 3 M's, ¿no? Minds, Money y Management. Y esas 3 cosas, si alguna de esas 3 cosas no está, normalmente algo falla. Hay un modelo, o sea, iba a entrar ahora por otro ángulo, que hay un modelo mental que para mí aplica muy bien a la innovación, que es la idea de evolución, ¿no? El modelo evolutivo, que al final la innovación pues muchas veces se presenta como algo disruptivo, que es que como si surgiera de un día para otro, pero en realidad no es así, ¿no? Es un modelo iterativo en el que participa mucha gente y siempre hay muchas pruebas, errores, fracasos, o sea, un proceso totalmente iterativo, ¿no? Y que casi tiene más que ver con la selección natural que con un momento clave en el que a alguien se le ocurre, ¿no? Entonces, a veces se lleva se le llama al genio, ¿no? El último que ha puesto la última piedra es como que se considera el que lo ha hecho, ¿no? Y es él solo.
¿Tú cómo lo ves esto? ¿Crees que es un modelo evolutivo también o...? Yo creo que sí. O sea, desde luego hay elementos que pueden ser disruptivos, ¿no? Y que seguramente esto que ha pasado a la historia, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de la ciencia, ¿no? Como que el invento de la penicilina llega por casualidad, por un error o por un mal ensayo en un laboratorio, y eso puede ser una disrupción, el darse cuenta de esto. Pero en el 99% de los casos creo que esa fase incremental es fundamental y sobre todo para llevar a cabo esa innovación a buen término. Es decir, a un producto o un servicio fiable, verdaderamente duradero, monetizable en el caso de que esto esté en el mercado o útil para la sociedad, ¿no? En el caso de que estemos hablando de algo que sea más de un carácter más social. Sí, sí. No, ahí es interesante lo que comentabas de lo de la penicilina, ¿no? Que al final a veces creemos que la innovación también puede ser como diseñada un poco desde arriba, ¿no? O planificada, cuando luego al final pues solo suceden cosas cuando haces muchas pruebas, cuando dejas a la gente hacer muchas cosas, ¿no? Esa idea un poco de selección natural que acaba surgiendo, ¿no? Había un ejemplo en el libro, bueno, es un ejemplo clásico que es el de Dick Fosbury, el que se inventó cómo saltar el salto de altura, ¿no? Para atrás, que antes se saltaba hacia adelante. Entonces, él, cuando le preguntaban cómo se le había ocurrido y cómo tal, era pues porque he estado probando, llevo años probando hasta que al final he dado con una técnica que funciona, ¿no? Y no había ningún diseño detrás, no había nadie pensando a ver cómo funcionaban las fuerzas, no, era directamente un tío probando y al final surgió, ¿no? Y es un poco a base de prueba-error es como surge. ¿Tú crees que esto es porque yo creo que también estas cosas son clave a la hora de pensar por qué es tan difícil innovar en corporaciones grandes o desde lo público también, ¿no? Que a veces este tema es fundamental, ¿no? Que a veces se intenta como planificar mucho cuando en realidad es poner a las cosas a jugar, ¿no? Bueno, yo soy muy, muy creyente en dejar tiempo a las personas en que piensen cómo pueden mejorar lo que hacen cada día, ¿no? Creo que si esto lo hiciéramos más, cosa que, bueno, por lo menos en lo público, desde luego no es evidente ni es fácil de hacer, y pusiéramos a disposición medios para luego poder probar, que también es otra opción. Creo que eso tiene muchas posibilidades. Y lo mismo ocurre en las grandes corporaciones, porque las grandes corporaciones y lo público se parecen mucho en muchas formas de hacer, creo yo, ¿no? O sea, yo creo que la creatividad al final es lo que está muy asociado a la innovación. Desde luego, sin creatividad, la innovación es imposible, porque tenemos que hacer cosas nuevas, ¿no? Y en esto habíamos quedado, ¿no? Vale, pues aquí por volver un poco al tema de la regulación, ¿no? Que tiene un poco que ver también con esta idea de iterar que decimos, ¿no? De dejar probar y de tal. Entonces, al final, a mí me da la sensación de que nos diferencia un poco esto de Europa, un poco de Estados Unidos o de China, ¿no? Un poco el dejar probar, ¿no? Que a veces la regulación, es verdad que hay cosas en las que tiene todo el sentido, o sea, no digo que no haya que tener regulación, pero sí que a veces la regulación limita de alguna manera también la posibilidad de aprender, ¿no? Porque al final, claro, si no hay fracaso, no hay error, con la regulación lo que tratas es de que haya menos errores, entonces al final, claro, hay menos aprendizaje, entonces la cosa va más lenta, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se puede hacer para que la regulación, en especial en Europa, no paralice la innovación, sino que la impulse de alguna manera? Bueno, efectivamente siempre hay esta cosa que dicen, ¿no? En China se hace el hardware, en Estados Unidos se hace el software y en Europa se hace la regulación. Pero luego nos regulamos a nosotros mismos, ¿no? Y esto es una autocrítica que tenemos, ¿no? Hay muchas cosas, además, que yo he aprendido luego ahora en esta etapa en el Ministerio, en la que la propia regulación europea tiene dificulta algunos aspectos muy esenciales de la innovación. Y hablo ya de la gran innovación, por decirlo así. Uh-huh. No de las pequeñas cosas, sino de cosas que puedan tener gran impacto. Bueno, para esto, Europa, que se da cuenta de ello, en diciembre del 22 editó
una agenda que se llama la nueva The New European Innovation Agenda, que es la nueva agenda europea de innovación, que nosotros ahora ya cuando nos vemos en los foros europeos decimos not that new, ¿no? Porque ya no es tan nueva, pero tiene 5 flagships, o sea, 5 elementos en los que quiere actuar, en los que cree que hay que actuar, y uno de ellos se refiere mucho a esta parte de la regulación. Y se refiere mucho a que en Europa tenemos que aprender, y es algo que está ahora muy de moda, a encontrar espacios donde podamos probar las cosas con seguridad y con garantías, e incluso que generen una nueva regulación basada en esas pruebas, ¿no? Esto que ahora se llama un sandbox, ¿no? Un arenero muy bonito. Bueno, no todo lo que todo el mundo llama un sandbox es un sandbox, porque hay cosas que son bancos de pruebas simplemente y que no tienen ningún aspecto regulatorio porque no se saltan ninguna regulación. Hay otros elementos que son living labs, por ejemplo, en muchos ámbitos de la inteligencia artificial o todo lo que tiene que ver con la biometría, con estas cosas, interesa tener laboratorios donde poder probar las cosas y probarlas rápido, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? También ahí aparecen unos actores nuevos en la innovación, que es muy interesante desde el punto de vista de las administraciones públicas, que son los ayuntamientos innovadores, con los que antes no contábamos nunca con ellos. Si tú a alguien le dices, es que no sé quién es un alcalde muy innovador, la gente te mira como, qué tontería, ¿no? Bueno, pues es muy importante, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿eh? Hay ayuntamientos en España que tienen estos sandboxes urbanos o laboratorios urbanos que permiten, en zonas controladas o en zonas acotadas de las ciudades, probar cosas. Por ejemplo, una vez me contaba un empresario que estaba probando un nuevo asfalto basado en economía circular, basado en residuos, en una calle de Valladolid. Pero claro, necesita que sobre ese pavimento llueva, nieve, haga sol, pasen camiones, pasen bicicletas, peatones y de todo, y ver cómo se comporta. Claro, los pavimentos tienen una regulación y esto genera una no regulación en ese sitio donde te dicen ten cuidado porque estás pasando por un sitio donde nos lo vamos a saltar a ver qué pasa. Bueno, pues es la única forma de probar. ¿Cómo pruebas un pavimento? Sí, te tienes que ir a un centro de pruebas, pero es muy complicado. Esto lo hemos aprendido mucho en la medicina con los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos no son más que un sandbox. Estamos diciéndole a un paciente, tú te ofreces como conejillo de Indias, esto es más o menos, nos vamos a saltar las normas porque vamos a darte algo que no sabemos si funciona y bueno, España es un país donde es el segundo país haciendo ensayos clínicos del mundo, o sea que no es poco y muchos pacientes de hecho se benefician de esa capacidad que tenemos aquí, ¿no? Entonces, la regulación, digamos que tenemos que aprender a manejarla. Y en la innovación ahora mismo, tal y como están las cosas, quiero decir, hace 20 años, esto ni nos lo planteábamos, ¿eh? Pero es que ahora también hay innovaciones o hay elementos de innovación que pueden ser muy invasivas. Quiero decir, hay empresas que te piden una muestra de ADN para saber si tienes genes irlandeses o judíos o gitanos, ¿no? Que esto es muy interesante y como divertimento está bien, pero ese material genético, bueno, pues es sensible y por tanto hay que regularlo, hay que tener un poco de cuidado. Sí, ahí está un poco la clave, ¿no? El principio de precaución hasta dónde hasta dónde llegas, ¿no? Porque al final, claro, los sandbox, claro, yo lo he vivido, lo de los sandbox, y al final te quedas en que dices, vale, puedo probar, pero no hay un plan para cuando pasas del sandbox al siguiente nivel. Ya. Entonces ahí te quedas perdido en el sandbox porque, claro, tú puedes testar el material, testas el tal, pero no testas mercado, no sabes si alguien va a querer comprarlo, no puedes hacerlo a escala. O sea, al final hay muchísimas limitaciones, ¿no? Y en el ensayo clínico, claro, si pones con los ejemplos de la medicina, yo creo que está claro que ahí tiene todo el sentido el ensayo clínico, o sea, haces las pruebas para ver que si puede hacer daño o no puede hacer daño, pero que hay otro montón de cosas de innovaciones que realmente el daño que pueden hacer es muy pequeño, ¿no? Y a veces a mí me preocupa cuando da la sensación de que se está intentando tener precaución para que la gente no tenga problemas, para que la gente no
pues no haya un material que le pueda hacer daño, no haya tal. Y luego muchas veces acaban siendo también grandes corporaciones que hacen lobby para que eso no ocurra, porque es el que está vendiendo el resto de asfalto al resto de ayuntamientos, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí te encuentras con una situación en la que dices, bueno, que aquí hay dos cosas que en teoría son opuestas, ¿no? Grande corporación y luego los que están preocupados realmente porque la gente no le haga daño a algo, ¿no? Pero claro, al final se acaban juntando y se arma un lío ahí que es muy difícil de saber por dónde va. Es bastante complicado, ¿eh? Esto Sí. es bastante complicado. Yo creo que hay una... Yo no sé mucho de normas y de leyes porque no soy una estudiosa de eso, pero soy una usuaria ahora, ¿no? Me toca mucho lidiar con las normas. Y yo creo que un problema que tenemos también en Europa es que hacemos muchas normas para los malos, por decirlo así. Es decir, hacemos normas en los que presuponemos que es que se va a hacer algo mal, ¿no? Algo que va a ser dañino, ¿no? Sí, y entonces vamos escenario, poniendo el peor escenario, siempre vamos poniendo vallas para los malos, ¿no? Y hay otro estilo normativo, creo yo, que es hacer normas para los buenos. Ahora, si eres malo, te enteras. O sea, claro, es que al malo se le castiga mucho, ¿no? Y aquí los malos, o sea, y perdón por hablar en esta terminología de malos y buenos que parece como de película infantil, ¿no? Pero creo que la innovación necesita que haya confianza, y esa confianza la tenemos que dar desde las instituciones públicas, desde las grandes empresas y desde la ciudadanía, desde luego. Sí, no, pero ahí yo creo que has dado con una de las claves, que al final cuando se ponen esas normas para los extremos o para los escenarios peores que te puedes imaginar, sin querer estás creando un montón de desincentivos a los que quieren hacer el bien, ¿no? Claro. Porque al final solo estás viendo esa situación mala y no estás teniendo en cuenta todo lo positivo que te estás dejando proponer eso, ¿no? Que es que al final es como que la parte positiva de una innovación no está encima de la mesa todavía. Claro. Solo puedes poner encima de la mesa la parte chunga. Sí. Entonces, como solo puedes poner la parte mala, claro, hay un incentivo a decir que no, porque vas a decir que sí si no sé cuál es la ventaja. O sea, no tengo todavía el upside que voy a tener gracias a estas innovaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco que nos dejamos eso y sí que estaría bien pensar en, oye, que la gente haga y luego el que lo haga mal, a ese ya le machacas si lo hace mal. Es. Pero es como que al final se responsabilice cada uno al inicio, ¿no? Yo creo que ahí hay un espacio que no sé cómo se puede mejorar, pero que no están los incentivos como bien puestos, ¿no? Al final hay demasiada gente que no tiene incentivo a decir que sí a algo. Sí. Porque si se lía, se va a comer el marrón. Pero entonces tiene el incentivo a decir no, porque si es que sí, nadie le va a decir que bien que has dicho esto que sí, porque no lo ves al momento, ¿no? Sí, sí. Entonces es como, no sé, ahí hay una situación un poco difícil que lo he visto y lo he vivido también en grandes corporaciones, que es lo mismo en grandes corporaciones. Sí, sí. Porque al final pues hay muchos comités de riesgos, hay mucha gente como pensando justamente en ese escenario cuál es el malo, y entonces, pues claro, pones unas barreras para todo. Uh-huh. O sea, por ejemplo, en la gestión, por ejemplo, de los fondos del plan de recuperación, ¿no? Son unos fondos esenciales para la innovación. Quiero decir, en España se han dedicado muchísimos de esos fondos a la innovación, o se están dedicando muchísimos de esos fondos a la innovación, ¿no? Nosotros manejamos fondos del plan de recuperación en muchos ámbitos, ¿no? Por supuesto. Yo me paso la vida, hay una serie de elementos que tienen que cumplirse siempre. Por ejemplo, hacemos muchas declaraciones de ausencia de conflicto de interés, lo cual es muy importante, ¿eh? ¿No? Yo no estoy quitando importancia a esto, ¿eh? Pero esto es una complejidad enorme. Para mí no, porque no tengo en general, no tengo ni mucha familia directa que tenga intereses por ahí, pero para algunas personas esto tiene que estar sabiendo si su mujer, si su hermano tiene acciones o intereses comerciales o en algunas compañías, que yo entiendo que esto es para evitar un mal que ha habido en lo público, también en lo privado, por cierto, que es la corrupción, ¿no? Pero
al final yo digo, bien, pero todo eso está muy bien, pero el mayor fracaso de esos fondos sería que no hiciéramos nada. Esto sería el mayor fracaso. Claro. O sea, hay que hacer... Te estás perdiendo todo lo que se podría hacer. Claro, entonces, o sea... quiero decir, estos serían los dos extremos, ¿no? Pero el mayor fracaso es no hacer nada. Esto es el mayor fracaso. Por supuesto, la corrupción me parece horrorosa, ¿eh? Que no, sí, pero es peor no. Pero no hacer nada de nada me parece un horror. Sí. O sea, y creo que eso, nosotros, otra cosa en la que innovamos en el Ministerio, y esto nos cuesta mucho, es en nuestros mecanismos de financiación. Nos inventamos cosas, nos inventamos nuevos instrumentos de financiación, nuevos mecanismos de financiación que también son innovadores. Y esto, bueno, nos genera también nuestros propios problemas, ¿eh? No es fácil. Me imagino. Oye, pues saliendo un poco a otro tema, pero dentro de la innovación, hay una frase mítica que era: para que la innovación ocurra, las ideas tienen que tener sexo. Que es la idea esa que hemos hablado antes de la recombinación, mezcla entre ideas, tecnologías, ¿no? Que la gente al final tiene que conocerse, intercambiar bienes, servicios, ideas. Y esto explica por qué la innovación se concentra mucho, ¿no? En hubs, en lugares como específicos. Y recuerdo que, yo creo que era el episodio 33 con Carlos Barrabés, hablamos justamente de esto, ¿no? Y de la gran promesa un poco de las nuevas tecnologías que hace, bueno, pues 15, 20 años era que la innovación iba a ocurrir en cualquier lugar, porque gracias a estar todos conectados, ¿no? A través de Internet, que la geografía dejaría de ser un factor determinante de alguna manera. Y en el fondo ha pasado lo contrario, ¿no? En los últimos 15 años la concentración de talento en clústeres muy específicos en el mundo se ha dado de una manera muy fuerte en China, en Estados Unidos. Y la pregunta era que si crees que esta promesa acabará ocurriendo, el que realmente pues, las nuevas tecnologías permitan, Internet permita que el talento y la innovación surja en cualquier parte. Y eso, esa es la pregunta. Bueno, yo creo que el talento y la innovación puede surgir, es más fácil ahora que antes que surja en cualquier parte. Esta es la primera cosa. La concentración de innovación ya no tanto. Esta es otra segunda cosa, porque son, yo creo, aspectos distintos, ¿no? Ahora lo que sí puede ser es que haya empresas innovadoras o personas muy innovadoras en sitios remotos, en sitios porque pueden, desde luego, primero trabajar en casi cualquier sitio, pero no solo eso, sino que esos sitios remotos a veces, de nuevo, y vuelvo a mis ayuntamientos innovadores que tanto me gustan, ocurre una innovación muy disruptiva en sitios que están en sitios muy remotos, pero no es un hub de innovación, no es una densidad de innovadores enorme. Luego que es muy difícil llevarlo hasta el final, ¿no? Y poder llevarlo a escala y poder convertirlo en algo que llega al mercado. O sea, al final es verdad que el talento está en muchos sitios, pero el poder ejecutar esas ideas hasta el final solo lo puedes hacer en determinados lugares concretos. Claro, y luego hay determinados lugares concretos para determinadas cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto de Teruel. Bueno, esto es uno de esos ejemplos, ¿no? El aeropuerto de Teruel es un sitio donde es un cementerio de aviones, entre otras cosas, pero también es donde se llevan a hibernar aviones que solo trabajan o que solo vuelan en verano o en ciertas temporadas. También es un sitio donde se reparan aviones o se desguazan aviones. Pero ahora se ha convertido en un sitio donde se prueban motores de cohete. Entonces, PLD está probando sus motores de cohete en el aeropuerto de Teruel. ¿Quién le iba a decir a Teruel hace 25 años que iba a convertirse en un hub de innovación en aviación? ¿Por qué es un hub de innovación en aviación? Es que ahí hay empresas de economía circular que están recuperando materiales. Hay empresas del propio desmontaje el arreglo de los propios motores de avión. Es un hub de innovación, claro, no es un hub de innovación como Silicon Valley, no es esto, no es Silicon Valley, no es Boston, ¿no? Con la biotecnología. Pero es otra cosa y es una oportunidad para un territorio que, parecía que allí estas cosas, y hay mucha tecnología ahí, por cierto, y los motores de los cohetes, porque tecnología hay en un cohete, pero a montón, esos motores, ese encendido de los cohetes, lo pueden hacer en un sitio como el aeropuerto de Teruel. Y no es fácil hacerlo, claro.
en Silicon Valley o en el Paso de la Castellana, ¿no? Desde 2003, Teresa es catedrática de Tecnología Electrónica en la Politécnica de Madrid. Lleva muchos años trabajando en hardware y microelectrónica y probablemente sea una de las personas que más sabe de chips en España. Quiero saberlo todo. Le voy a preguntar sobre semiconductores, sobre la importancia de los chips más avanzados para la inteligencia artificial, cómo y dónde se fabrican, cuáles son las empresas clave y, por supuesto, sobre la guerra de chips entre Estados Unidos y China. Pero, ¿por qué los chips son tan importantes? Los semiconductores son la base de el 90% de nuestra actividad. Quiero decir que yo cuando empezaba mis clases en la universidad, daba clase de microelectrónica particularmente, porque ese ha sido el tema en el que me he movido en mi época universitaria, ¿no? Que han sido 25 años, no han sido pocos, ¿eh? O sea, y entonces los semiconductores están en todas partes. Quiero decir, no tendríamos ordenadores ni sin semiconductores, pero tampoco tendríamos lavadoras automáticas, ni micrófonos, ni cámaras de fotos, ni relojes. O sea, es que los semiconductores están en todas partes. Es muy... yo a mis alumnos siempre el primer día les lanzaba una pregunta, ¿no? Les decía, bueno, esta clase va a ir de esto y tal, pero lo primero que os quiero contar es que en el año 47 unos señores inventaron una cosa que fue el transistor de semiconductor, que, bueno, luego explicábamos allí en clase cómo funcionaba aquello y no lo voy a contar aquí, que es un rollo. En el año 58, 59, porque ahí hay una cierta... se hacen los primeros circuitos integrados, es decir, un transistor que era como en 3 dimensiones se aplana y se hace los primeros circuitos integrados, que todo esto... Tengo que recordar que no se hacía en laboratorios de universidades ni de centros públicos de investigación, se hacía en empresas. El transistor se inventó en los Bell Labs de AT&T y los primeros circuitos integrados se hicieron en Texas Instruments y en Fairchild y en estas empresas que luego, bueno, hay unas historias muy, muy chulas, ¿no? De cómo empieza Silicon Valley a partir de toda esa industria, ¿no? De los semiconductores. Entonces, fijaos, o sea, fíjate cómo desde... Esto no tiene tantos años, es que el transistor ha cumplido 75 años el año pasado, ¿no? Más o menos. Entonces, desde ese nacimiento, a partir de los años 70, empiezan a aparecer circuitos cada vez más complejos y cada vez más baratos. Porque yo me recuerdo, había un momento que te comprabas un ordenador, ¿no? Sí, que te comprabas el Pentium 4, ¿no? Algo así, y al año siguiente había uno que era el doble de bueno y con más memoria, con más velocidad, con más capacidad de cálculo, y costaba la mitad de lo que te había costado el anterior. Es que aquello era un sinvivir, ¿no? Aquello era un sinvivir, ¿no? Y nosotros nos dedicábamos a esto. Y esto es muy interesante. Bueno, otras personas, ¿no? Que fueron, yo creo, muy innovadoras y muy disruptivas. Hubo un señor que es Gordon Moore. Hay una ley de Moore que es muy bien conocida, ¿no? Pero lo que es muy interesante es que Gordon Moore dijo lo que dijo, que cada año se duplicaría la capacidad de los microchips, tal. Lo dijo en el año 65. En el año 65, hace casi 60 años. Y es impresionante porque es una visión de algo que luego ha ocurrido y que luego nos hemos inventado, desde luego, estos circuitos, ¿no? Que acabamos diciendo, no sabemos hasta dónde va a llegar la ley de Moore, ¿no? Si es more Moore, ¿no? Que llaman, si se va a acelerar, por un lado, o es more than Moore, ¿no? Y es que no solo vamos a hacer circuitos digitales, sino que vamos a hacer otras cosas, ¿no? Bueno, la clave un poco del lío de la guerra de los semiconductores, ¿no? Tiene que ver también con los modelos más avanzados, ¿no? Porque todo esto que decíamos de los transistores, claro, el primero igual tenía 4 transistores. Sí. Ahora, no me sé la cifra exacta, pero son muchos son millones de millones, son billones, sí. De transistores. Y entonces la clave está un poco en esos, ¿no? Porque además están siendo una pieza, digamos, fundamental para las nuevas tecnologías que vienen y la inteligencia artificial, ¿no? Es increíble un poco el punto de Nvidia, ¿no? Cómo está creciendo en bolsa y cómo ha pegado un salto también la parte de beneficio, no solo lo que en bolsa creen que va a valer, sino también lo que ya vale, ¿no? Porque al final se están haciendo muchísimos para... Pero me gustaría aclarar una cosa. Nvidia diseña circuitos integrados que se fabrican en Taiwán.
Sí, ahora en entramos TSMC. en todo eso. O sea, quiero decir... No, ahora desglosamos un poco Vale, todo el... es que porque esto... Nvidia los diseña, pero luego, claro, se fabrican en otro sitio. Ahora entramos un poco con el proceso, porque al final, bueno, era por poner un poco el tema este de la inteligencia artificial y lo importante que está siendo, ¿no? Y el salto un poco que está pegando Nvidia con eso. Pero claro, aquí el tema es cómo es ese proceso y dónde se fabrican, ¿no? Porque es un poco datos que había sacado viendo por ahí, o sea, el tema de Taiwán, que digamos, los más innovadores, los chips más innovadores, el 92% se fabrican en Taiwán, ¿no? Entonces, es un poco el proceso que ha habido, es que se han ido fabricando en países amigos a Estados Unidos, de alguna manera, y ahora el lío es que, bueno, China no tiene la capacidad de fabricar ese tipo de chips, ¿no? Por ahí va un poco... Bueno, cuéntanos un poco el proceso, si quieres, de fabricación y tal. Bueno, el proceso de fabricación es súper complejo. O sea, el proceso de fabricación llegó a ser tan complejo... Bueno, en Europa hubo fábricas de circuitos integrados. En Madrid hubo una fábrica de circuitos integrados que era de chips, digamos, de última tecnología. En aquel momento, en los años 90, me parece, yo creo que es cuando estuvo aquí Lucent Technologies, ¿no? Que era una filial de ATT. Y bueno, Lucent tenía en Tres Cantos una fábrica que era muy espectacular. Ya no puedo recordar ahora mismo qué tecnología tenían ahí, pero una tecnología seguramente submicrónica ya, o sea, de menos de una micra, ¿no? Bueno, ahora se están yendo hacia los 5 nanos, ¿no? 5 nanómetros. ¿Qué esto quiere decir? Esos 5 nanómetros quiere decir que la pista más pequeña que se puede grabar o poner en uno de esos circuitos es de 5 nanómetros o de 3 nanómetros, ¿no? Esto significa que tiene que haber una máquina que... Eso para que nos hagamos una idea, o sea, ¿cuánto te falta para llegar ya átomo a átomo? Porque claro, es que aquí va a haber un punto... Del átomo, va a haber un punto en el que los electrones se van a chocar ahí, ¿no? Porque al final esto es... Ya no tiene sitio. Que no tiene sitio. Es que eso. Y eso son las puertas de los transistores, ¿no? Al final, esas pistas tan pequeñas, ¿no? Entonces, cuando... para fabricar eso, hace falta un proceso de fotolitografía, que es un proceso fotográfico, más o menos, pero claro, hay que poner una máscara que discierna dónde vamos a poner material o dónde no vamos a poner el material con una precisión de... Y eso es lo que se hace en las máquinas esas tan difíciles que son las que están en Holanda. En Holanda, eso es. Vale, yo si quieres voy aclarando según vas contando el proceso, porque esto es una parte de ese proceso de fabricación que solo hay una empresa en el mundo que se llama SML, que está en Holanda, que es capaz de hacerlo. Esto es. Hay una empresa en el mundo que hace las máquinas de fotolitografía de última generación, que está en Holanda. Para los chips más avanzados. Para los chips más avanzados. Que está en Holanda con filiales en Estados Unidos, filiales muy grandes en Estados Unidos, ¿eh? Pero ASML, bueno, es una empresa única en el mundo. Es que, bueno, pues saben hacer estas máquinas de fotolitografía que son ultramillonarias y que ahora además tienen una demanda enorme porque, como se sabe, bueno, luego podemos entrar un poco en lo que viene a futuro, ¿no? Pero estas máquinas se hacen específicamente, muchas para TSMC, muchas para Samsung también, porque Samsung también tiene un mercado muy interesante en memoria, sobre todo, y también fabrica mucho para sí mismos. Samsung, tuvimos ocasión de visitar en Seúl una nueva fábrica, estaban construyendo una fábrica inmensa a las afueras de Seúl, que tuvimos ocasión de ir allí el año pasado, en noviembre, ¿no? El año pasado no, el anterior. Bueno, el caso es que esos transistores son tan pequeños, luego... como son billones de transistores, hay que conseguir meterlos todos en un centímetro cuadrado o en unos cuantos centímetros cuadrados e interconectarlos. Claro, hay que interconectarlos con un montón de capas de metal que, bueno, cuando yo era pequeña ese metal era aluminio, ahora hay un momento que hubo una disrupción y una innovación enorme porque se consiguió meter cobre en los circuitos integrados, que fue en los años 90 también, más o menos, que eso, aunque parezca una tontería, pues hace que el cobre tiene mayor conductividad que el aluminio y entonces tiene menos pérdidas, consume menos energía, se calienta menos, porque claro, en ese centímetro cuadrado con billones de transistores que están conmutando todos a la vez o todos muy deprisa,
Otra cosa que ocurre es que hace falta energía y hace falta mucha potencia. Y entonces esa potencia hay que disiparla, hay que sacarla de ahí, porque la electrónica con el calor no se lleva bien, y hay que sacarla de ahí. Y entonces todo eso son retos uno detrás de otro. Sí, sí. Y esos son retos que en Europa, que tuvimos fábricas de circuitos integrados, pues yo creo que punteras, que eran buenas y que hacían productos de muy buena tecnología en los años 90, sobre todo, llegó un momento en el que empezamos a sacar esas fábricas de Europa y en Europa se empezaron a fabricar pues otros componentes de nicho, componentes de potencia, por ejemplo, componentes fotónicos o elementos de muy bajo consumo, muy pequeños o lo que fuera. Y los grandes componentes y los grandes retos se iban llevando a Asia. Y esto lo mismo ocurrió en los Estados Unidos, que se deslocalizaron todas esas fábricas y se fueron llevando al sudeste asiático, particularmente en Taiwán se especializaron en ello, en Corea se especializaron en ello y ahí estamos. Estamos en un momento en el que dos países que además tienen una situación geopolítica pues francamente complicada, porque francamente complicada, fabrican el 92%, ¿no? Pero vamos, claro, Taiwán, en Taiwán el 92%. Y si uno va, hay un sitio que es donde está esa fábrica, donde están esas fábricas, son muchas, que es Hsinchu, donde sale toda esa tecnología. Hay un centro tecnológico al lado de esas fábricas, que es el ITRI, y que yo he tenido ocasión de visitar, no las fábricas, pero sí el ITRI, porque teníamos en la universidad muchos contactos con ellos. Pero Taiwán es un país absolutamente amenazado por su gran vecino chino, ¿no? Que por supuesto no puede prescindir de Taiwán porque allí se fabrican sus circuitos. Sí, sí. Huawei fabrica sus circuitos, o por lo menos eso parece, en TSMC también, ¿no? Claro, ahí es donde está un poco la clave, ¿no? Porque China, de alguna manera, o sea, pudo llevarse parte de la fabricación y parte de, digamos, el ensamblaje, ¿no? Que se desarrollaban las fábricas chinas, pero Estados Unidos mantuvo los más innovadores, los desarrollos más innovadores fuera de China para que ellos no pudiesen fabricarlo, ¿no? Sí. Entonces se mantuvo en esa zona pues de Corea, Taiwán, o sea que solo se desarrollaran ahí. Y entonces ahora el lío que está pasando en los últimos años es que de alguna manera pues Estados Unidos dice que que supuestamente China les ha robado información para poder fabricar ese tipo de chips, ¿no? Propiedad intelectual para poder fabricarlos ellos. Y entonces Estados Unidos ha cortado encima la distribución de los chips más innovadores a China. Entonces ya las empresas chinas no pueden comprar esos chips. Entonces está produciendo también pues un poco una deceleración de la innovación en China en algunas cosas, porque hasta ahora todo ha sido brutal, pero es verdad que ahora se empieza a notar con el tema de la inteligencia artificial. Justo ayer o antes de ayer estuve hablando con un amigo chino que estaba aquí de visita y que sabe muchos temas también de tecnología y tal. Y entonces estábamos hablando de ChatGPT, y me decía, es que no, en China no tenemos, normalmente siempre hay un equivalente chino, ¿no? Siempre hay un ChatGPT chino que alguien está haciendo, pues no están todavía al nivel, no han llegado ahí. Es verdad que una de las cosas que probablemente les esté limitando sea la infraestructura, los chips, el hardware que necesitan para poder tener a los modelos funcionando y seguir innovando, ¿no? O sea, sin hardware no hay inteligencia artificial ni hay nada de nada, ¿eh? O sea, el hardware... No, el hardware además se ha vuelto clave. Se ha vuelto clave, es fundamental, ¿eh? Es fundamental. O sea, es que no nos damos cuenta de lo esencial que es esto. Cuando Europa empezó a decaer en estos aspectos, yo recuerdo, claro, nosotros éramos pues unos pobres universitarios allí que lo que hacíamos era, yo decir muchas veces, es que esto no lo podemos dejar, ¿no? Y en algún momento incluso en la propia universidad tenía alguien la tentación de decir, yo creo que para qué vamos a seguir enseñando microelectrónica si ninguno de nuestros estudiantes va a trabajar en una fábrica de circuitos integrados, porque no hay, aquí alrededor no hay, ¿no? Yo decía, bueno, que solo sea por cultura general, tienen que saber qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y ahora nos encontramos como nos encontramos. Nos encontramos con que tanto en Estados Unidos como en Europa como en España tenemos proyectos estratégicos, quiero decir, y en todo el mundo, proyectos estratégicos para solucionar este problema, ¿no?
que nos encontramos después de la pandemia, pero de bruces. Porque claro, una de esas fábricas, un día alguien se puso malo y se cerró. Y se paró. Y se cierra una de esas fábricas y bueno, es que es hunde el mundo. Es que claro, es una barbaridad, ¿no? No, es que además es eso, se hunde el mundo que conocemos porque no se pueden fabricar coches, pero también el futuro se paraliza. Claro. Entonces tampoco puedes avanzar hacia adelante, ¿no? Esa parte también es que es interesante. Y luego, no sé si has escuchado la última noticia, pero Sam Altman hace como, no sé, la semana pasada que dijo que se necesitaba un plan para invertir entre 5 y 7 trillones americanos en, bueno, no era solo hardware, pero también hablaba de los chips y claro, la oferta y la demanda está totalmente descontrolado. Entonces, que el dinero que se necesita para que la inteligencia artificial siga avanzando al ritmo que va avanzando es bestial, ¿no? Y al final ahí no son solo chips, son servidores, es electricidad, son un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero al final es entender que la infraestructura de todo esto todavía se está creando ahora. Entonces esto puede generarnos un valor increíble para dentro de 10, 15, 5 o 20 años, pero claro, sin esa infraestructura. Y luego, ¿cómo hacemos desde Europa para volver a tener un peso en esto, ¿no? Porque Estados Unidos al final, como ha tenido un poco al menos el foco en la parte del diseño y de avanzar y todo, pues tiene más o menos las cosas controladas para que algunas de las empresas como Nvidia, al menos son americanas, o Intel, lo ¿no? pueden fabricar todo en Estados Unidos, entonces tienen esa posibilidad de traer, pero claro, en Europa es como, ya solo queda ir como a rebufo de a ver si nos dejan alguna fábrica o nos dejan algún... Bueno, en Europa, como sabrás, mira, ahí... Sabes que igual que hay un Chips Act en Estados Unidos, hay un Chips Act en Europa, ¿no? Hay un proyecto enorme de inversión, esto que llaman First of a Kind, ¿no? El eximir de algunas normativas de competencia, sobre todo a las industrias, ¿no? Que se quieran instalar en Europa, si eres el first of a kind, si eres el primero de una tipología de fábrica o de tecnología o de lo que sea. Esto influye desde luego, pero lo que ocurre es que uno no puede, esto no es montar una startup, esto solo puedes ir de la mano de un grande. Y entonces los grandes se han vendido caros. Entonces parece que TSMC se va a instalar en Estados Unidos, pero esto de repente salen noticias de que sí, de que no, de que sí, de que no. Supongo que tiene también mucho que ver con el contexto geopolítico, me da la impresión, pero esto lo digo de leer periódicos, no de ser secretaria general de Innovación. Sí. Y lo mismo está ocurriendo en Europa, ¿no? Que hay una cierta competencia interna utilizando algunas de las infraestructuras que ya había en algunos sitios, como en Dresden, por ejemplo, Global Foundries tiene ahí una fábrica que se puede, porque la infraestructura también es muy cara, es que esto se fabrica en una infraestructura que tiene que tener un nivel de limpieza, de robotización, de aislamiento del propio terreno, en fin, todo es muy complejo, ¿no? Entonces, porque claro, para hacer esos 2 nanómetros o 3 nanómetros, aquello no puede vibrar nada. Entonces, cualquier vibración que se transmita, eso puede ser un problema para una fábrica, ¿no? Bueno, eso es una cuestión muy tecnológica. Bueno, entonces, Europa está en este Chips Act, hay una joint undertaking para hacer proyectos de I+D, hay esta parte más de la fabricación. Y en España, bueno, pues tenemos el PERTECHIP, que es un poco nuestra bandera, ¿no? En este sentido, que se lleva desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y bueno, nosotros colaboramos mucho con ellos, ¿no? Nosotros pues hacemos un poco, en la parte más de I+D o de innovación, pues ayudamos un poco a sacar proyectos, a evaluarlos o a hacer todas estas cosas. Pero puedo decir que estamos muy solidarios con todo el ecosistema, ¿no? ¿Y qué oportunidades hay para España? Bueno, pues yo creo que en España hay varias oportunidades. Hay oportunidades de componentes de nicho, porque
Creo que en los componentes esos de los 3 nanómetros o de los 5 nanómetros lo tenemos difícil, porque hay siempre que ir de la mano de uno grande. Y si ese grande te elige, fenomenal, y ojalá sea así, porque sé que hay negociaciones, esto no lo llevo yo y no quiero meterme en un jardín que no es el mío, no vaya a ser que meta la pata. Pero sí sé que hay otras oportunidades también de nicho. Hay las comunicaciones, por ejemplo, una cosa que necesitan son componentes fotónicos, porque las comunicaciones de alta velocidad para esa inteligencia artificial, dentro de esos servidores, dentro de esos supercomputadores, ¿cómo se hacen? Se hacen con una fibra óptica, ¿verdad? Pues todo lo que hay alrededor de las comunicaciones ópticas tiene mucha oportunidad. También en seguridad y defensa, en sensores, porque queremos IoT, ¿no? Queremos Internet of Things. Bueno, pues las Things solo se comunican con su entorno con un sensor, porque tienen que o ver, o escuchar, o tocar, o de alguna manera sensar. Y esos sensores son en muchos casos fotónicos. Entonces, hay oportunidades muy grandes, por ejemplo, en el ámbito fotónico en España, porque hay grupos de investigación súper buenos, startups súper buenas, que pueden hacer muchas cosas. También en dispositivos de potencia. El otro día tuve ocasión de ir a la presentación de un proyecto del PERTE Chip, de las misiones chip que se hicieron en CEDETI, que es un proyecto entre 3 empresas, Fagor, Hyperbaric y Nanocare, que son empresas. Una hace cerámicas, Fagor hace dispositivos de potencia, además de neveras y todo eso, pero también hace dispositivos de potencia, que es Fagor Electrónica, y Hyperbaric hace cámaras de altísima presión, ¿vale? Entonces, se han juntado para hacer dispositivos de electrónica de potencia, para coches sobre todo, pero también puede ser para energías renovables o cosas así, basadas en un material que es carburo de silicio, que es un material, bueno, pues que tiene algunas ventajas para estas aplicaciones de potencia, ¿no? Entonces, hay nichos donde también podemos meter la cuchara. Y claro, si te conviertes en el líder mundial del carburo de silicio, hombre, no te va a conocer todo el mundo, ¿no? Porque no vas a decir, esta es la tecnología que hay detrás del NVIDIA. Pero el NVIDIA ese chip de NVIDIA también necesita una fuente de alimentación, y esa fuente de alimentación necesitará a lo mejor un diodo de potencia que esté hecho con carburo de silicio español. Oye, pues no está mal, ¿no? Sí, esa es una. Sí. Bueno, y otra oportunidad que hay muy buena es en todo lo que tiene que ver con la arquitectura de los procesadores. Ahora hay un gran movimiento hacia la arquitectura de código abierto, que es este RISC-V, del que no sé si... yo oigo hablar todos los días de esto, a mis compañeros de la universidad, por un lado, pero también en el propio sistema, ¿no? Y, por ejemplo, el Barcelona Supercomputing Center se ha convertido en un líder tecnológico en RISC-V, no solo en España, en Europa, sino yo creo que en todo el mundo, y la visión que tienen es que el próximo supercomputador, acaban de inaugurar el Mare Nostrum 5, bueno, ellos dicen, el Mare Nostrum 6 tendrá unos procesadores europeos, ¿no? Otra vez. Muy bien, pues habrá que estar. Bueno, estaremos atentos. Estaremos atentos. Sí. Bueno, pues ya llegando como a una parte que puede ser un poco como más, bueno, no sé si es más personal o no, pero a ver, eres la secretaria general de Innovación en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, como hemos dicho al principio, y es un puesto de responsabilidad importante, y a mí me interesaba mucho la parte un poco casi eso, más personal, ¿no? De cómo es estar dentro de un ministerio, de las relaciones que se establecen, de cómo se toman las decisiones del día a día. Entonces, quería empezar con una pregunta que le hice también a Manuel Muñiz, que fue secretario de Estado en el Ministerio de Exteriores, y que es cómo de importante es la personalidad de los líderes, ¿no? Las características individuales. O sea, si realmente el empuje individual tiene un papel importante o está todo ya metido en una serie de procesos en los que, bueno, pues eres una cadena más. Pero ¿cómo se ve cómo ves esa diferencia? Bueno, yo creo que el empuje individual siempre tiene, o sea, las personas, es que esto no nos lo va a quitar nadie, ¿eh? Yo creo que esto, por mucho que pongamos, yo creo que el empuje individual siempre tiene muchísima importancia, ¿no? Y yo ya me he convertido en una de las más veteranas del ministerio, por lo menos en los altos cargos, ¿no? Porque antes de ser secretaria general fui directora general durante 1 año y medio, ¿no? 1 año y medio, sí, 1 año y medio, y entonces ahí tuve un primer entrenamiento y luego ya esto que ha sido bastante heavy, ¿no? Por decirlo directamente.
Sí hay, o sea, sí que hay, se nota el empuje y nosotros en los ministerios, pues ahora que ha habido un cambio de ministros y ministras en el gobierno, se nota mucho, bueno, las personas también que están a veces en estos puestos intermedios, como puedo estar yo, se nota mucho, ¿no? Hay personas, hay cosas muy significativas en el propio mundo ministerial, seguramente muy desconocidas, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, hay la secretaria general de Inclusión del Ministerio de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social, es Premio Nacional de Investigación. Esta semana son la entrega de los premios, Premio Nacional de Investigación. Es investigadora del CENFI, del Centro de Ciencias Económicas, ¿no? Y monetarias y financieras, me parece que se llama ese centro. Ha tenido una European Research Council, una beca de la European Research Council, que son súper difíciles, solo para tope gama de investigadores. Y dices, ¿y en inclusión? Bueno, sí, hacen políticas de inclusión, ella hace políticas de inclusión basadas en datos. Es decir, todo el diseño del ingreso mínimo vital es un diseño basado en datos. Y entonces el método científico se aplica, por ejemplo, al diseño de políticas sociales. Ella, bueno, tiene entre sus asesores a un premio Nobel, en fin, es una investigadora, es una doctora por el MIT, es una persona muy especial, ¿no? Entonces, ¿cómo influye? Muchísimo. Esta mujer tiene, bueno, la han puesto ahí por algo, tampoco la han elegido, no la han sacado de la chistera, ¿no? Pero todo esto influye mucho, ¿no? E influye mucho que al final la Secretaria General de Innovación y la Secretaria General de Inclusión de un ministerio puramente social pues tenemos mucho vínculo, por ejemplo. Entonces, sí que influye mucho. Ahora, estamos constreñidos, también lo digo, por miles de normas y de cosas. Claro, por eso al final, claro, te incrustas en un sistema muy complejo en el que... El sistema es... pues tampoco es tan fácil como conseguir sacar adelante cosas más en las que quieres creer o empujar, ¿no? Hablando de líderes también, quería preguntarte por Pedro Duque, ¿no? Que es ministro astronauta, que al menos desde fuera además parece un tipo, pues, no sé, pues por un lado muy majo, pero por otro lado extremadamente inteligente también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía él, qué cosas tenía él peculiares, cómo empujaba él las decisiones con las que no todo el mundo estaba de acuerdo? No sé, ¿algún ejemplo, alguna anécdota? Sí, bueno, Pedro Duque, yo estoy eternamente agradecida a Pedro Duque porque fue la persona que a mí de alguna manera me seleccionó, ¿no? Me seleccionó la entonces secretaria de Estado Ángeles Heras, que fue la que me entrevistó por primera vez. Yo, por cierto, no conocía a ninguno de los dos, o sea que hubo un tercero que dio mi número de teléfono a Ángeles y me llamó, ¿no? Pedro Duque, lo primero que hace, a mí por lo menos al principio me imponía, me daba mucho respeto. Ya no sé si era por esto de pensar, esta persona ha estado, ¿no? Es la persona que más lejos ha viajado de todas las que yo conozco, ¿no? Que esto ya te dice algo, ¿no? Y luego, claro, es una persona, primero, muy reflexiva y muy, desde mi punto de vista, muy reflexiva, muy poco impetuoso, con muy poco... así arrojo de esto hay que hacerlo así porque sí, ¿no? Sino reflexiva y extremadamente inteligente, ¿no? A mí me pasaba a veces que iba a una reunión con él, ¿no? Para tratar un tema que tuviéramos a medias, o que él me llamara, ¿no? Para preguntarme o algo. Y me empezaba a preguntar y me decía, ¿y esto por aquí? ¿Y esto por qué es así? ¿Y esto por qué tal? Y yo me lo preparaba todo muy bien, claro, porque había que ir preparado, ¿no? Y llegaba un momento que le decía, ya esta pregunta, ministro, ya no me la sé, porque es que siempre preguntaba cosas muy difíciles. Y yo creo que, hizo una labor porque, se empeñó mucho además en mejorar muchos aspectos de la ciencia y la innovación en España y en la primera etapa también de las universidades. Y yo creo que se hizo mucho con lo que tuvimos que vivir, que es que hay que recordar que después, que el segundo, digamos que el gobierno de coalición de
empezamos. Yo tomé posesión el 30 de enero de 2020, ¿no? Yeah. Y el 14 de marzo estábamos encerrados. O sea, te puedes imaginar cómo era la vida de un ministro de Ciencia e Innovación. Es que teníamos que estar escuchando todo el rato a gente que nos decía: tengo una solución para esto, puedo hacer esto, poner en marcha a veces mecanismos de financiación muy complejos de manera muy rápida, ¿no? Pero bueno, fue muy agobiante, ese momento fue muy agobiante. Y tener a Pedro Duque que era una persona reflexiva, como decía al principio, creo que fue súper bueno. Y por supuesto, también digo, él y todos los que estábamos a su alrededor, pues acertamos en algunas cosas y en otras no tanto, porque eran momentos muy difíciles. Pero hicimos todo desde luego y trabajar con él siempre fue muy así, ¿no? Luego, claro, había cosas, bueno, anécdotas muy tontas, ¿no? Como ir en avión con él, que claro, aterrizar en Bilbao con eso cuando entra el viento lateral en Bilbao, que todo el mundo va agarrado a los sillones rezando todo lo que sabe, y Pedro Duque va tan tranquilo. Hombre, porque claro, decía, me voy a marear yo aquí, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y cuál ha sido el momento más crítico o relevante para ti personalmente en el puesto? O sea, en alguna, no sé, alguna charla, o sea, una presentación especial que tuvieras que dar en el Parlamento, no sé, algo así como estresante. Bueno, yo recuerdo con muchísimo estrés, mucho estrés, la primera comparecencia que tuve que hacer en la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados. Me asustaban tanto sus señorías, me daban un poco de miedo, como me asustaba un poco yo misma, no fuera yo a decir algo que no debía, ¿no? Porque allí además hay algo que pasa muy desapercibido, pero a mí me impresiona un poco, ¿no? Que es que todo lo que uno dice allí se graba. Y se graba y se escribe en un sitio que es el diario de sesiones, que luego he descubierto que los funcionarios del ministerio lo consultan. Y de repente hay alguien que te dice: oye, es que dijiste en el Parlamento no sé qué. Y yo digo, no me acordaba que había dicho esto. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno dice en sede parlamentaria, ¿no? Yo recuerdo muy bien, era verano, me acuerdo hasta lo que llevaba puesto y todo. Y era con una doble réplica, además, o sea, que era un turno de preguntas de los diputados, luego yo respondía y luego había una réplica, que esto es habitual, ¿no? Es muy habitual. Claro, fue una sesión que duró muchísimo, fue muy larga. Primero iba mi compañero, el entonces secretario general de investigación, y luego iba yo, ¿no? Y tengo que decir que al final me sentí muy a gusto. Iba muy muerta de miedo. ¿Y era un tema concreto? No, era una comparecencia para explicar los planes que teníamos. Sí. Los planes que teníamos en el ministerio, o sea, que era un poco dirigida por nosotros mismos. Eran época pospandémica, o sea, que debió ser, pues, quizá era julio de 2020, a lo mejor. Al menos no había algún tema polémico, o sea, no, era simplemente contar lo que se iba a hacer. Contar lo que se iba a hacer, pero claro, hay una discusión bronca, ¿eh? Claro, eso sí. Sí, pero luego te salen por petenera siempre, porque te preguntan cosas. Oye, ¿y tu agenda en el día a día? ¿Cómo es un día normal tuyo? O sea, un día normal es un horror. O sea, los días suelen ser... O sea, suelo tener una cosa detrás de la otra. Es muy habitual que la agenda esté llena, digamos, llena de cosas. Entre medias, además, hay que responder el teléfono, el WhatsApp, el correo electrónico. Sobre todo el correo electrónico es horroroso porque mandan muchas cosas que a veces hay que revisar con cierta urgencia, porque pues son, no sé, acuerdos que van a salir en yo qué sé, documentos de una propuesta de un ministerio, de una comunidad autónoma, de alguna cosa que hay que responder rápido, o algo que sale en prensa y hay que reaccionar, hay que dar una salida para reaccionar. Pero mi día a día, básicamente yo voy a muchos eventos, tengo muchas reuniones con, sobre todo, agentes externos al sistema. O sea, son externos más que de tu equipo. Más que de mi equipo. Externa que viene a verme, que me pide una reunión para porque yo he aprendido mucho con la escucha. Esto lo intenté hacer desde el principio. Quiero decir que uno puede aprender de las necesidades que tiene el sistema mediante leyendo muchos libros o viendo informes económicos de la OCDE o yo qué sé.
O también, o complementando eso con una escucha activa, ¿no? Y la escucha activa, que yo recomiendo mucho, por cierto, es muy útil. Y a veces, claro, es un poco time consuming, ¿eh? O sea, que tienes que invertir tiempo, porque no todo el mundo te cuenta cosas que sean del todo interesantes, pero sí puedes sacar mucha información. Entonces tengo muchas reuniones. Luego tengo reuniones con mi equipo. Yo tengo un equipo relativamente pequeño. ¿Y esas reuniones son con empresas externas, sí, con universidades, gente que puede ser de cualquier... Sí, asociaciones. O sea, yo siempre soy muy partidaria de si pueden venir plataformas tecnológicas, asociaciones que representen ¿Y eso a un sector. ¿Cómo llegan a ti? ¿Cómo... Pues me piden una reunión. ¿Y eso se busca en internet? Sí, bueno, no es fácil encontrar mi dirección de correo electrónico, pues si pero yo voy dando tarjetas a todo el mundo. Y luego, como voy a tantos eventos... No, porque es interesante que eso esté, que la gente pueda hacerlo, ¿no? Sí, bueno, y hay veces que a través del portal de transparencia nos piden una reunión, por ejemplo. El portal de transparencia está abierto y dicen, nos gustaría contarle a la secretaria general nuestros planes de no sé qué, o nuestros problemas con no sé cuántos. O vienen a través de alguien. Y luego, como yo voy a muchos eventos... En esos eventos me encuentro con mucha gente que me dice y tal. Y luego también otra cosa que hago muy a menudo, menos de lo que me gustaría, porque eso es una parte que me gusta bastante también, que es visitar sitios. O sea, ver con tus ojos cómo es un electrolizador de hidrógeno es muy interesante. Porque es mucho más interesante eso que teorizar sobre la importancia o la relevancia de la I+D en los electrolizadores de hidrógeno. Porque cuando lo ves, dices, vale, ya me hago una idea, ¿sabes? De un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, hago también mucho de eso. Y luego, por supuesto, tenemos reuniones de equipo, tanto hacia arriba, quiero decir, con la ministra, el secretario de Estado y los compañeros de las otras unidades, como hacia abajo, con los subdirectores que trabajan conmigo, mi gabinete, que tengo un gabinete muy pequeño, todos muy pequeños allí, pero funcionamos un poquito como una startup, casi la Secretaría General de Innovación. ¿Cuánto es tu gabinete? ¿Cuánta gente? Mi gabinete hay 2 personas que llevan los temas de gestión, una jefa de gabinete y luego tengo 2 personas que están como a tiempo parcial. Y luego yo tengo una suerte, que esto se lo tengo que decir a todo el mundo porque es mis pies y mis manos, además de mi equipo, de mis 3 subdirectores. Tengo un subdirector que lleva temas aeroespaciales, porque tenemos todo el PERTE aeroespacial, lo llevamos desde ahí. Luego hay una subdirectora que lleva fomento de la innovación, que lleva compra pública de innovación, los informes motivados vinculantes, en fin, los alcaldes, tal. Y luego otro subdirector que lleva la parte de coordinación de la innovación, que lleva toda la relación con las comunidades autónomas, con los sectores, con las plataformas y en particular con el sector de la energía. Tenemos una vertical ahí que llevamos muy directamente nosotros. Y entonces, pero además, lo que tengo es que yo soy la presidenta del CDTI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, donde hay 300 personas. Ahí hay. Ahí hay gente. Pero claro, mueve 1.500 millones de euros al año, o sea que hay gente para eso. Y el CDTI funciona muy, muy bien, tengo que decirlo. Y tiene flexibilidad. Hace poco hice una transparencia, ¿no?, para una presentación en la que ponía los instrumentos que tenemos para fomentar la innovación en el CDTI y le ponía un puntito a aquellos que que son instrumentos que hemos puesto en marcha nosotros y otro puntito a los que hemos modificado, ¿no?, para hacerlos más eficientes o mejorarlos. Y prácticamente todos tienen puntito. O sea que hemos cambiado muchas cosas. Muy bien. Oye, pues vamos a entrar ya en las preguntas rápidas finales, que son preguntas rápidas, aunque no hace falta que respondas rápido, pero vale. Ya estamos llegando al final. Oye, ¿cuál es el libro que más has regalado? Así en general. Pues mira, creo que el libro que más he regalado es Allegro mano un tropo, de Carlo María Cipolla. No sé si has leído ese libro. Pues te lo regalaré, porque ese está muy bien. Ese libro es un libro que tiene 2 partes, pero tiene una parte que es maravillosa, que es un estudio sobre la estupidez humana y donde, bueno, es muy sencillo, no es una filosofía, es una filosofía muy, esa es la idea. Muy sencilla y creo que es el libro que más he regalado, ¿no? Y creo que a partir de ahora el libro que más regalaré, mi hermano acaba de publicar una novela y creo que va a ser ese, ¿no? Sí. Muy bien, oye, y si tuvieras ahora mismo a tu alcance al mejor profesor de algo, al número 1 mundial en cualquier cosa, ¿qué sería que te gustaría aprender?
Bueno, yo creo que hay algo que yo creo que es fascinante y que todavía tenemos mucho que aprender por ahí, y a mí me gustaría mucho saber de eso, que es todo lo que tiene que ver con el cerebro. Con el cerebro, tanto la parte fisiológica, que creo que tiene mucha importancia, pero es el sitio donde se junta la fisiología, la biología, con una parte más de conocimiento y de incluso muy cercana a la electrónica, por cierto, ¿no? Porque esto tiene mucha importancia, pero también con otros aspectos más humanistas, ¿no? De pues el lenguaje o los sentimientos, ¿no? O todo eso. Creo que esto es nuestro... creo que esto es algo que sería para mí apasionante, ¿no? No sé si estoy a tiempo, pero vamos, no me voy a hacer neurocientífica, pero me gustaría poder entender algunas cosas, ¿no? Y en mi época universitaria colaboraba mucho con un neurólogo que trabajaba también en la UPM, en la Politécnica de Madrid, en otra escuela, y me encantaba hablar con él y ir a su laboratorio que me explicara cosas que a mí me parecían fascinantes y me sigue pareciendo. Interesante. Oye, pues gracias por acercarte aquí. La verdad es que yo creo que hemos tocado todos los temas, hay cosas muy interesantes dentro de lo que hemos hablado. Y nada, a ver si conseguimos que España cada vez sea un hub más importante de innovación. Y voy a ir con la última pregunta, que es, ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué? Bueno, pues voy a volver a hablar de mi hermano. Mi hermano es una persona de éxito porque es una persona que ha sabido primero sobrellevar algunas circunstancias personales muy complejas, y también es un éxito el que estar a su lado, incluso en momentos muy difíciles, es así. Pero además es un emprendedor que ha sido emprendedor desde que era un niño, ¿no? Es mi hermano mayor, es bastante mayor que yo. Y desde que era un niño ha sido emprendedor y ha ido montando negocios de esto y aquello, y ha tenido, bueno, éxitos y fracasos, pero ha tenido muchos éxitos y esto creo que le define. Pero además, bueno, ahora, ya digo, acaba de publicar una novela, tiene siempre un comentario inteligente para decir y para hacer, y yo creo que es una persona que además le cae bien yo creo que le cae bien a todo el mundo porque es muy majo, y yo creo que ser majo también entra ahí. Y por último yo quería decir otra cosa, y es que el éxito viene de los equipos. Yo destaco a mi hermano porque es el único que tengo y porque me gusta él, pero creo que el éxito está en las conexiones y a veces no en los individuos. Esto ha sido Intercambio Iónico. Y si te ha gustado, puedes suscribirte al podcast en Apple, en Spotify o en tu plataforma favorita. Y ahora también tienes las entrevistas en vídeo en YouTube. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com, recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Gracias a Google for Startups por dejarnos el espacio, y ya sabes que puedes encontrarme en X, en @IONCuervas con V y M al final, y un agradecimiento muy especial para todo el que haya llegado hasta aquí.